Bueno, vamos a continuar. En primer lugar, voy a disculpar a un participante que hoy no puede estar aquí, que es Carlos Augusto Casas, que sintiéndolo mucho no ha podido venir por razones de salud. Afortunadamente no es nada importante, pero tuvo una intervención en la espalda el mes pasado, habíamos hablado, valoramos que probablemente llegaría a tiempo, pero en la última revisión el médico le desaconsejó viajar, así que no ha podido acompañarnos. Por eso, Mari Carmen Sinti, que está aquí con sus papeles en ristre, se va a enfrentar a dos grandes escritores en vez de a tres. Bueno, ella, que también es escritora, gran apasionada de la novela negra, tiene un programa en Radio Sant Cugat y es autora, creo que de 2 novelas, ¿puede ser, Mari Carmen? Y la última de ellas, En el fondo de mis ojos, la tienen ahí, igual que están fuera, como las de todos los autores. Es una novela absolutamente inquietante, diferente a todo lo que hemos leído en novela negra, y que hay que tener valor para enfrentarse a su lectura, igual que ella tuvo mucho valor para enfrentarse a su escritura. Y bueno, tenemos aquí a Fernando Benzo, autor de Los perseguidos, una novela en la que yo creo que pocas veces se ha reflejado de una manera tan fiel y tan certera el ambiente delincuencial de los años 80 como en su novela. Y Manuel Río San Martín, en el otro rincón del Si hubiera cuadrilátero. Y creo que esta vez hemos batido el récord porque es la primera vez... Peso más ligero, ¿eh? Es peso más ligero, ¿no? Vaya. Es la primera vez que presentamos una novela en Cartagena Negra que se ha publicado el día anterior, creo, ¿no? Pues hace un par de días. El fin de semana anterior. Por fin de semana. Así que más calentita no puede estar el orden del miedo, efectivamente. Donde nos enfrenta a humanos, enfrenta en el buen sentido de la palabra, nos pone cara a cara a humanos y animales y nos hace reflexionar mucho sobre ambos universos. Pero yo poco más voy a contar porque para eso está Mari Carmen Sinti aquí y que se vayan preparando. Gracias. Mari Carmen, nos tenemos que recuperar del corto porque estamos todavía impactados. No, si lo iba a decir ahora mismo, es difícil. Estábamos comentando justo cuando se han encendido las luces que es difícil ahora sentarse aquí y hablar de lo que tenemos que hablar después de algo tan impactante como lo que hemos visto, que nos ha dejado noqueados, al menos a mí. No me he enterado si era un corto o era parte de una película, un tráiler, no lo sé. Sí, te dejaba con ganas de ver más. Sí, por eso te digo, no sé si era una presentación de una película más larga o algo, pero desde luego... Pero mal cuerpo queda, ¿eh? O sea, sí, estamos ahora mismo como... Queda como una especie de... Sí, como si hubiéramos hecho un corto de mi novela, como ha dicho Antonio. Bueno, primero de todo quería dar las gracias a la organización por habernos invitado. Se está portando con nosotros de manera extraordinaria, la comida es estupenda, el hotel está estupendo, la visita turística de esta mañana ha sido genial. El calor no ha podido sacarlo, no lo estamos chupando. Pero bueno, también darme la oportunidad de conocer a estos 2 autores que desconocía y leerlos, que también pues no lo había hecho hasta este momento. Por mi programa y por otras actividades que tengo culturales y tal, me es muy difícil leer todo lo que quiero y cuando... Bueno, pues hago algo por una razón como esta, me es gratificante que las 2 novelas me aporten. Incluso la de Carlos Augusto Casas, que no he podido estar aquí, es genial, también os la recomiendo. No podremos hablar de ella aquí, pero no podéis perderosla, porque también entra mucho dentro del tema que vamos a tratar. El tema que han querido llamarlo el encaje de lo social en la novela negra. Yo le hice la broma a ellos, bueno, a Fernando cuando hablé con él la primera vez le dije, no sé, hablaremos de labores, de encaje de bolillos o algo. Pero bueno, más o menos es lo que habéis hecho con las novelas y la trama y cómo la habéis montado y tal, también lleva su trabajo. La novela negra sé que está, ya sabéis que está muy implicada con lo que es el tema social, la denuncia social y... vosotros la habéis cogido cada uno por vuestro lado. Tú hablas de lo que es el mundo de los barrios bajos de aquella época, como sobre todo esa trayectoria de ese grupo de chavales que salen para salir de la pobreza y cómo van subiendo hasta tener un estatus y un poder, cada uno de una manera diferente, las traiciones, etcétera. Y tú hablas de un tema también muy actual, se ha puesto muy de moda, que es
los animalistas o los, ¿cómo le llamas tú? Los antiespecistas. Pero no solo por eso, sino porque detrás de todo y rascas siempre hay lo de siempre, el poder, el dinero y bueno, pues la lucha por ese poder que es, como decís en el libro, el dinero da poder y el poder lo puede todo. O el poder da dinero y con el dinero consigues todo. Primero de todo quería presentaros, ¿no? Fernando Benzo, de Madrid. Bueno, tienes una trayectoria larga que empezó en 1988 con Los años felices. Paso por encima por las novelas, Marilú y la vida cómoda en el 95, La traición de las sirenas en el 99, Después de la lluvia en el 2002. ¿Me dejo alguna? Me lo dices. Héroes inesperados en el 2004, Nunca repetiré tu nombre, 2012, Las cenizas de la inocencia, 2019, y creo que fue Nunca fuimos héroes, la primera que publicaste con Planeta. Con Planeta, sí. Eso es. Y ya de ahí, Los viajeros de la Vía Láctea en el 21 y esta última, Los perseguidos, las 3 últimas en Planeta. Manuel Ríos, también de Madrid. Eres guionista de series y televisión y, bueno, también, por lo visto, también te dedicas a escribir. Eso dicen. Novela, eso. Por placer, ¿no? Como decía Paco Vescos. Tienes Círculos en el 2017, La huella del mal en el 2019, Donde haya tinieblas en el 2021 y El olor del miedo en el 2023, también con Planeta. Me imagino que esas 3 últimas me parece que son también con Planeta. Con Planeta, las 3 últimas. Eso es. Antes de nada, vamos a empezar porque digáis un poquito así, hagáis un poquito una sinopsis un poco para que la gente sepa de qué va vuestra novela. Vosotros mismos, así yo no hago spoilers, ni digo lo que no tengo que decir. Pues, Manuel, venga. Bueno. Sí, vamos a hacer un plan conversación. O sea, como no voy a hacer recién una salida, pregunta igual cada ni uno. siquiera habéis oído hablar de la novela porque realmente lleva muy poco tiempo. Y bueno, yo quería arrancar la novela de una manera un poco diferente y de hecho empieza en un zoológico moderno con unas instalaciones impresionantes. Unos niños, un colegio, están de visita y los elefantes pues los sacan, ¿no?, de los cobijos en los que duermen por la noche, los sacan y según están saliendo y la veterinaria, que es un poco la encargada de ellos, pues está viendo toda la operación y cómo salen. En ese momento, de una manera inesperada, una elefanta albina del zoológico, que es un poco el símbolo del parque, recibe un disparo en la frente, no se sabe de dónde, y cae abatida delante de todo el mundo. La veterinaria corre a ver qué ha pasado y se encuentra con que nada, la elefanta está muriéndose, no hay nada que hacer. Y a partir de ahí, pues bueno, creo que es un policíaco distinto. Yo pregunté a la policía que cómo lo investigaría. La policía me dijo que lo investigaría como un asesinato de un ser humano. Pero claro, un lector normal, cuando asesinamos a un ser humano, que ya hemos asesinado unos cuantos, sabes un poco lo que puedes esperar, ¿no? Dices, bueno, pues será venganza, serán celos, será por dinero. Pero si arrancas una novela con que asesinan a un elefante, yo creo que ninguno de vosotros tenéis en la cabeza ninguna hipótesis, porque realmente es algo, yo no lo había leído, y para mí eso fue el reto, ¿no? Escribir un asesinato de un animal importante, como es una elefanta, como si fuese el asesinato de un ser humano y con una investigación como si fuese una investigación de un ser humano. No os cuento más, luego ya iremos hablando. Bueno, pues yo te hago la sinopsis con lo que fue el punto de partida de la novela, que es un día en que quedé con un amigo al que yo uso de lector cero, de lector beta, según como le llames, de los 3 o 4 personas de confianza que tú tienes que le dejas a leer las cosas antes de darlas a conocer. Y quedé con él y me dijo, bueno, ¿tienes ya algo pensado para escribir, una nueva novela, tal? Y solamente le dije una frase, le dije, yo quiero escribir ahora una novela sobre una banda de navajeros de barrio. Y me miró y me dijo, no entiendo por qué te interesa eso, no se parece en nada a lo que has escrito hasta ahora y además no vas a sacar de ahí ninguna historia bueno, pues que nos haya contado ya 1000 veces. Bueno, pues el resultado de estar comiendo con un amigo y decirle quiero escribir una novela de unos navajeros de barrio son 600 páginas, o sea que al final salió una cierta historia. Y las 600 páginas, por resumíroslas en una sinopsis rápida, es un poco lo que has dicho tú, ¿no? Es las aventuras, la historia de un grupo de kinkis, de un grupo de macarras de finales de los años 70 del barrio San Blas de Madrid, cómo van ascendiendo
en la escala social del crimen, recorriendo la historia de la criminalidad de nuestro país, el tráfico de drogas de los 80, la llegada a nuestro país de las grandes mafias internacionales, la corrupción policial, la corrupción política, en fin, un poquito a través de ellos toda la historia de nuestra criminalidad y al mismo tiempo la historia de una periodista que decide investigarles, que decide destapar una trama de corrupción en la que ellos están implicados. Con lo cual, en las sinopsis cortas es una historia de navajeros de barrio, en la sinopsis larga pues son 600 páginas de aventura. 600 páginas que, bueno, te lías. Se lía la cosa se lía. Sí. No, y te lías tú a leer y no acabas. Quiere decir que no se hace larga, que creo que es justa, no sobran páginas. Bueno, el escenario en las dos novelas es súper diferente, en las tres, vaya, porque yo contaba también con la de Carlos Augusto como otro punto social que es la alta burguesía y el poder que tiene la gente con dinero. El escenario en cada una de vosotros es muy importante en la novela, muy importante la trama en los escenarios. Tú en los escenarios, tú en el escenario real que es el zoo. ¿Cómo lo tratáis? ¿Como un personaje o simplemente como un lugar donde suceden las cosas? Yo creo que el escenario es siempre un personaje en este tipo de novelas. Yo creo que es muy importante, a pesar de que muchas historias pueden ocurrir en diferentes lugares, al final el escenario va adquiriendo personalidad. Yo, en el caso de mi novela, bueno, el escenario empieza siendo el barrio de San Blas de Madrid. Pero la verdad es que ahora que yo ya sí hace tiempo que publiqué la novela y he ido ya a muchos sitios a hablar de ella y a muchas diferentes ciudades, en todas las ciudades en realidad hay un San Blas, ¿no? Es ese barrio marginal, sí. Ese barrio en que los chicos... Bueno, uno más, desgraciadamente. Pero ahora te digo otra cosa sobre ese escenario. Es un escenario que es el clásico escenario donde los chicos parecen condenados, parece inevitable que acaben, acaben en una esquina con una sobredosis o con un navajazo, y eso desgraciadamente existe en todas las ciudades. Pero también es verdad que no ya en la novela, sino en la realidad, el escenario a mí me ha resultado muy reconfortante. Para documentarme para la novela, fui muchas veces al barrio buscando un poco respirar esos años 70 y ese mundo pues de navajeros, como decía antes, y afortunadamente no lo conseguí encontrar. Que las sensaciones es que hemos progresado bastante, que el escenario real ha evolucionado muy bien desde el escenario literario y te llevabas una sensación reconfortante, una sensación de, parece que poco a poco la vida va mejorando y estos barrios, aunque hay en todas las ciudades, se van empequeñeciendo. Pero sí que el escenario en estas novelas es esencial. Claro. A mí el otro día me decía una amiga, tú no te pones a escribir hasta que no tienes el escenario. Y es verdad. O sea, en todas mis novelas el escenario es muy importante. En la de La huella del mal era Atapuerca, un asesinato en una excavación arqueológica en Atapuerca. Y Atapuerca es un personaje más. En la pasada también, en una iglesia con unas pinturas también. Y en esta, pues sí, yo no me puse a escribir hasta que no fui a Valencia, fui a hablar de mi novela anterior y coincidí con la directora del Parque de Animales de Valencia. Y la oí hablar porque era la persona que entrevistaban antes. Y me interesó mucho lo que contó. Yo ya andaba con la cabeza con hacer algo sobre animales, pero no tenía claro muy bien qué. Y me dijo, oye, vente a ver el parque, si te gustan mucho los animales, vente a ver el parque. Fui con mi familia, vi el parque, pero dije, no, yo quiero volver y quiero verlo por detrás. O sea, es decir, no quiero ser un visitante, sino quiero ver el interior, quiero ver el engranaje. Y me dijo que sí, lo cual, me dio bastante confianza porque dije, deben tratar bien a los animales y me dejan ver todo por detrás, ¿no? El Parque de Valencia es muy peculiar, es un parque inmenso, es curioso porque está en medio de Valencia, o no en medio, pero está en la ciudad, y tiene unos hábitats que son, el hábitat de los elefantes es que es como el Bernabéu, o sea, es gigantesco, con árboles enormes, con un lago, con una cascada, o sea, realmente lo ves y dices, joder, no, te proyectas como si estuvieses en África, ¿no? Es una cosa, está muy bien hecho, la verdad, muy sorprendente. Y me di cuenta que efectivamente el lugar tenía todo lo que yo necesitaba. Por un lado, estéticamente es impactante, es un sitio curioso, es un sitio distinto y toda la parte de atrás del parque, que eso no se ve, que la gente no la visita, pues no diré que es tan grande como la que se ve, pero es enorme. Todos los animales duermen luego en sus cobijos, que son enormes, y el parque está pues lleno de escondites, lugares peculiares, misterio. O sea, es un sitio que tiene muchos entornos que me funcionaban muy bien para persecuciones. Yo me quedé una noche en el parque viéndolo y por la noche pues se oye rugir a los leones,
tal. O sea, era un sitio que se podía desarrollar muy bien y aparte ahora hay como yo mucho interés de cómo funcionan estos grandes, ¿no? ¿Cómo funciona un aeropuerto? ¿Cómo funciona? Pues, joder, ¿cómo funciona un parque que tiene, yo qué sé, 1000 animales, que tienen 10 o 12 elefantes? ¿Cómo funciona? Jirafas, leones, ¿no? ¿Cómo funciona esa infraestructura? Bueno, es un fondo en la novela, pero está tratado, tiene su importancia. No, fíjate, no nos vayamos del escenario, porque una cosa, estaba pensando según te escuchaba, que además yo creo que con todas las diferencias nosotros lo tenemos en común como escritores, y en general ocurre mucho en la novela negra, no solo es importante el escenario físico, que ya te condiciona evidente mucho. No sé, si dejáis de oírme me avisáis, porque esto acaba de saltarme de la oreja. Es decir, luego está el escenario, perdón porque suena así de pedante, conceptual. Es decir, la novela negra, históricamente, luego podemos hablar de ello, de dónde proviene, pero en todo caso la novela negra siempre tiene un elemento de denuncia, y aquí ya aprovecho mezclar el escenario con el título de nuestra charla, con eso del encaje social. Probablemente tienes alguna pregunta preparada, pero lo voy a hilar con la idea del escenario. No, la has hecho. Es decir, ni Manuel ni yo, ni la mayoría de los autores de novela negra escribimos novelas de Agatha Christie, por así decirlo. Me encantan las novelas de Agatha Christie, pero no escribimos novelas de quién es el asesino. Es decir, hay un escenario detrás de denuncia, porque la novela negra siempre ha sido revolucionaria y siempre ha ido contra el poder establecido y ha tenido un elemento de denuncia. Es decir, yo que soy lector tuyo, aparte de todo lo demás, en tus novelas siempre hay un tema de fondo que es el escenario conceptual, que es el mundo de la arqueología, el mundo del arte, ahora el mundo de, ¿cómo lo llaman? El animalismo, no, es que lo llaman muy chulo. Bueno, el antiespecismo, pero realmente eso es casi una anécdota dentro de la novela. Bueno, quiero decir, yo hago el recorrido de cómo, pues el trasfondo de corrupción político, la corrupción del poder. En otra novela mía también el tema de fondo era la lucha contra el terrorismo, la lucha contra ETA. Es decir, lo que te quiero decir es, siempre la novela negra se caracteriza porque además estás denunciando algo. Es decir, ya que pasamos por aquí, además vamos a contar aventuras criminales, vamos a contar un crimen. Además, vamos a ver algo quién que es el, conocemos, porque vivimos en este mundo, está alrededor nuestro. Claro, pero hay un mundo que es más allá de hay un asesino que es muy importante, con un suspense, con una intriga, que está disparando un elefante. No buscáis el quién, sino el por qué, el cómo, el cuándo, el claro, dónde. O sea, realmente no es el término ese que es muy raro, que es el whodunit, que lo llaman. Novelas whodunit, que es simplemente, te planteo un escenario y a ver quién es el asesino. Hay otra cosa, hay dos cosas en paralelo, a ver quién es el asesino, a ver quién es el malo, a ver qué hacen los malos, pero además vamos a tratar el tema de los animales, o el tema de la arqueología, o el tema del terrorismo. Entonces, yo creo que eso es muy característico de la novela negra plena, por así decirlo. Lo otro es la novela policíaca, la novela de crímenes. Claro, yo cuando hablo del zoológico como decorado, el zoológico está muy bien, pero no es en sí mismo lo importante de la novela. Es el escenario físico y luego es un escenario físico que me permite hablar de lo que yo quiero. Tu barrio te permite hablar de lo que tú quieres, y mi zoológico me permite hablar de en qué nos parecemos a los animales, ¿no? O sea, al final la novela hace una especie de digresión en esta sociedad en la que vivimos, que nos parece que los animales son casi de Walt Disney, ¿no? Y que todo lo que hacen es maravilloso, y ponemos vídeos donde un elefante salva una tortuga y decimos qué buenos son los animales y qué malo es el ser humano. Pues yo intento hacer un discurso un poquito más complejo y ver de verdad en qué nos parecemos, qué queda de esa violencia que tienen los animales, porque indudablemente la tienen, qué queda en nosotros, qué hay primitivo en nosotros, qué se parece. También los animales también tienen una cierta capacidad de amar, ¿no? Pues qué queda o qué tenemos nosotros de esa manera de amar, o viceversa, ¿no? Entonces, al final, cuando tú lees, yo creo, mi novela, por ejemplo, es una reflexión sobre el ser humano, en el fondo. O sea, es decir, hablamos de los animales para hablar de nosotros mismos, ¿no? Como tú para hablar de la sociedad, ¿no? Pues eso es un poco el escenario en todos los sentidos. Me estáis quitando las preguntas, pero me parece estupendo. Ya te hemos dejado sin preguntas, ya nos podemos marchar y ya hemos dicho todo lo que íbamos a decir. Me parece estupendo, porque eso significa que os iba a hacer las preguntas adecuadas. Sí, porque yo estaba pensando que en las dos novelas también nos habéis dicho los del escenario, el cómo, el cuándo, el por qué, todas estas cosas, y también en la novela negra hay esa reflexión que hace el lector después de no saber para dónde decantarse. En la novela de Manuel me pasa que cuando hablan los antiespecistas los entiendo, y cuando hablan los del parque, que tienen ahí a los animales cuidados como no estarían en la selva, también los entiendo. Y dices, pero ¿qué será mejor? O sea, te haces esa pregunta, ¿qué será mejor? ¿Si tenerlos aquí cuidados como están o tenerlos en libertad? Porque todo tiene su pero. Y en la tuya, pues también si hay que tenerlos en libertad, los suyos, hay que tenerlos. También, o no hay que tenerlos también. También te das cuenta de que cuando vas leyendo te vas enamorando o te van cayendo bien
todos los que en principio tendrían que ser los malos, los delincuentes, Sí, yo tampoco... que no son malos, o sea, son gente que no delinque porque son malos, O sea, yo delinquen lo que- porque están en esa sociedad en ese momento y no tienen otra. Lo que creo, yo no intento hacer la típica novela o la típica historia que mitifica a los malos. No, son malos, pero pobrecitos en el fondo son buenos. Bueno, No, hay alguno- es una novela hay de alguno malos que sí. y son malos. Hay alguno que sí lo Otra cosa pintas es como que tú lo vas malo. leyendo, pero sí es verdad que yo creo que en todas las novelas, lo digo como escritor, hay que dejar un poco de trabajo al lector. O sea, yo Sí. siempre mantengo una cosa, la literatura no es la labor que realiza el autor. Para mí la literatura es la relación que tiene el autor con el lector. Yo escribo la mejor novela del mundo, pero la guardo en un cajón, no he hecho literatura. Es decir, yo escribo para ser leído y la novela existe en el momento en que vosotros la leéis, no en el momento en que yo la escribo. Con lo cual hay que dejarle ciertos deberes en todas las novelas, ciertos deberes al lector, yo en este caso. Sí, hay que tratarlo como un Yo he lector escrito una novela inteligente. en que básicamente la mayoría de los personajes son francamente malos, es decir, objetivamente malos. Dentro de lo cual nadie es malo las 24 horas del día. Es decir, tú eres malo, pero además tienes relaciones de familia, de amistad, de amor, de lo que sea. Con lo cual yo te presento unos personajes y tú, lector, decides al final. Este me parece bien, le perdono, a este le comprendo, a este le mataría con mis propias manos. Pero sí hay que dejar, yo creo que hay que dejar un margen al lector para que emita su juicio y para que llegue a sus opiniones. Entonces, cuando a ti te habrá pasado también, cuando vas hablando con los lectores, de pronto dices, ¡joder, qué mal me caía no sé qué personaje! Y dices, ¡joder, pero si era estupendo! Y tú creías que era estupendo y al lector le ha caído fatal o cosas de esas. Pero bueno, que hay que dejar deberes al lector. Yo soy partidario de que las cosas no estén masticadas al 100%. Sí, y hay una cosa ahí para mí importante, y es que tampoco puedes ni debes gustarle a todo el mundo. O sea, hay veces que de repente lees una crítica... yo en general he tenido suerte y tengo en general buenas críticas, pero de repente eso es una crítica de alguien y dices, claro, es que eso no tiene por qué gustarle a todo el mundo, porque no es que diga está mal escrito, no tiene ritmo, sino que a lo mejor dice, bueno, a mí en concreto... No me ha gustado. Claro, dice, pues no, es que has metido una cierta historia de amor y yo no quiero historias de amor en las novelas de tal. O yo quiero que descuarticen más a la gente. O yo quiero que... pues, ya, bueno, pues yo descuartizo escríbela menos. tú. Claro, no soy Carmen Mola, descuartizo un poco menos. Entonces, bueno, pues hay una parte que efectivamente el lector es libre, pero no tienen todas las novelas que gustarte tampoco. Pero a mí las relaciones la reacción del lector es la clave de la escritura, es divertidísimo, porque es que hay reacciones completamente diferentes ante la misma novela. ¿Tú crees que la lectura, lo cual quiere decir que algo bueno tiene la novela si eso ocurre? Eso también es verdad, si es Sota, Caballo y Rey es que la novela es muy plana. Entonces, es muy divertido cuando te dan una interpretación que te habrá pasado seguro, bueno, a ti te dan una interpretación de la novela querido poner que aquí no se te esto y había tal. ni pasado lejanamente por la cabeza. tú, Entonces, pues sí. Y entonces coges síndrome del impostor y dices, sí, claro, hombre, por supuesto. Por ese supuesto, era- lo has ese era el pillado, objetivo lo has para el que la había, pillado. para el que la había escrito. Pero es una sensación, mira, yo el otro día, me parece que en Goodreads era, o en Babelio, uno de estos de críticas, me hacía mucha gracia. A mí, vamos, a ti estoy seguro y a todos nos pasa, no nos importa nada que nos hagan críticas. Es decir, las críticas ayudan. A mí una crítica hecha de verdad, porque te has leído la novela y dices, oye, pues esto no me ha gustado por tal. Pero me hacía mucha gracia porque, por ejemplo, había un comentario que decía, joder, no me ha gustado nada, y le ponía una estrella, tal, no sé qué. Pero claro, yo me compré esta novela pensando que era la investigación de un crimen y no encontré la investigación del crimen por ningún lado. Así que a partir de ahí ya no me gustó nada. Digo, joder, macho, pues te compraste la novela equivocada. Claro, claro. Sí, claro. Eso ya no se puede, no Dice puedo ya, hacer, contra eso ya no puedo hacer absolutamente a veces entras nada. en ¿no? el cine, no la peli que quieres ver, pero coño, disfrútala, ¿no? O sea, una vez ya has visto que no, párate un No, poco no. y di, venga, sigo. Pero Pues Venga, ahora sigo. ya- es decir, Ya me he gastado el incluso dinero, ese ¿no? tipo de reacciones son divertidas, son curiosas, hay que tomárselas con deportividad y reírse. Algo que habéis empezado a tocar y antes de pasar a otra cosa, la documentación. Sí. La documentación que tenéis cada uno, como son todos temas tan diferentes, ¿cómo la habéis llevado? Mira, Y dejamos este tema Yo cerrado. hay una cosa que hago con las novelas, que es un poco mi forma de escribir, y con esta es quizá la que más lo he hecho. Y es que yo conozco el zoológico, y yo el día que dije, sí, va a ser en el zoológico, y estaba donde los elefantes. Y dije, bueno, si la elefanta cae ahí, entonces me levanté, miré y dije, ¿desde dónde le han disparado? Miré y dije, anda, desde ahí. O sea, es decir, yo era el policía, y estaba ahí y dije, desde ahí. Y Johnson, había un sitio que no domicilios. cuento mucho, pero había un sitio posible del que disparaba. Entonces dije, vale, si han disparado desde ahí, yo como policía, ¿qué haría? Iría ahí. Si cuando voy ahí, ¿la habrá matado un cazador? Voy a hablar con cazadores. Tal, o sea, yo fui haciendo un recorrido que es el que luego hace el policía en la novela, porque a mí me gusta que las investigaciones sean de verdad. O sea, los escritores y sobre todo los guionistas tienen una gran tendencia a escribir lo que a ti te interesa. Entonces, va a ir a ver a ese personaje porque quiero que ese personaje dé una pista y luego va a ir ahí y ese va a hacer no sé qué. Y digo, vale, ya está, fenomenal. Yo no. Si va ahí es porque realmente yo como policía iré ahí. O sea, es decir, yo sigo la investigación
Yo he hecho varios cursos con policías, por ejemplo, me han explicado cómo investigan, cómo tal, y yo intento, luego claro, tienes que cortar tiempos, porque joder, una autopsia tarda una semana en la vida real, ¿no? Dice, aquí necesito que sea en un día, tal. Sí, Luego en las tienes películas también un estudio de ADN te lo dan, espérate que en un momento te lo hago y te lo doy. Claro, Se ve, por eso digo y que son luego hay que días, hacer ¿eh? sus pequeños trucos. Pero sí que para mí eso, entonces yo me he ido documentando según mi policía investigaba. Y he dado con temas muy interesantes que yo no se me hubieran ocurrido. Uno, evidentemente, es lo que hay, todo este entorno de los animales, pero luego es en torno a quién. O sea, de repente digo, vale, ese sitio donde he disparado está a 800 metros. Y de repente dije, ¿se puede matar un elefante a 800 metros? Y hablé con gente y me dijo, no. Dije, la he cagado. Ya tiene un trozo escrito. Vamos a tener que acercarlo un poco. Pero bueno, no os cuento más porque esto es muy el principio de la novela, pero luego conseguiste que se hiciera. Dijiste, bueno, el policía siguió investigando. Tú dijiste, se acercó un poco y ya estaba a 400 metros. No, el policía siguió investigando Por y igual encontró que había por una la manera. gloria de mi padre que este se mata a 800 metros, encuentro yo la manera. Pero tuve una crisis ahí. Y tú, la tuya también. Pues mira, para mí, en este caso de esta novela concreta, ha sido el que más complicado ha sido de documentación. Por dos cosas. Yo, por primera vez, estuve trabajando un año en la novela sin escribir, porque tenía tal problema de documentación y de construir la novela y demás, que estuve un año exclusivamente dedicado antes hablamos que más o menos las novelas nos llevan 2 años. 2 años, sí. A mí en este caso ha sido un año de documentación y un año de escritura. O sea, el primer año fue exclusivamente documentarme por 2 razones. Una, porque recorría, yo siempre digo que esto es también un poco una novela histórica, porque claro, yo recorro historias en los años 70, 80, 90, hasta entrados los 2000. Si tú escribes una novela histórica sobre el siglo XVI o sobre el siglo XII, acaba siendo probablemente la persona que más sabe del siglo XII. Nadie te va a discutir cómo iba vestida la gente, que bebían o que no sé qué, y no tienes un margen de error de 10 años. Si tú escribes en los años 70, 80, 90, una enorme parte de lectores lo conoce, lo cual te lo convierte en mucho más arriesgado, porque luego antes hablamos de las criteриas de los lectores, de cómo los lectores hoy en día te pillan todo y te lo resaltan. Entonces, Y era se muy enfadan, complicado y y se se enfadan enfadan. mucho. Era muy complicado el no cometer errores históricos, con lo cual, curiosamente, nunca he hecho más trabajo de documentación que en una novela que en realidad parece que es facilísimo escribir de los 70 y de los 80, pero no me resultaba nada fácil. Y luego me pasó otra cosa muy curiosa, que es, una parte de documentación era, como decía antes, ir al barrio, ir a bueno, pues hablar con gente, también hablar con policías, hablar tal, pero otra parte era un trabajo de hemeroteca. Entonces, cuando empiezo a trabajar en la hemeroteca, me ocurre una cosa muy curiosa, que es que me doy cuenta de que las historias reales con las que me voy encontrando son mucho más divertidas que las que yo he pensado para la novela. Es decir, lo de que la realidad supera la ficción, en este caso se cumple de una manera brutal. Es decir, yo me Y te empiezo a estás encontrar... divirtiendo más como lector que como escritor. Claro, me empecé a enganchar a lo que estaba buscando en la hemeroteca. Entonces me encuentro con la historia que ocurrió, claro, para un madrileño, y si conocéis Madrid es muy impactante, cómo en aquella época un helicóptero de pronto decide posarse persiguiendo a unos criminales en la calle Fuencarral de Madrid, que era la calle de todos los cines, donde todo el mundo estaba entrando en el cine a las 6 de la tarde. Y la escena, vista por cómo yo recordaba aquel Madrid de cuando yo llegué allí, cuando llegué a Madrid de estudiante, era brutal. Y dije, esto tiene que estar en la novela, con lo cual ya te cambia el argumento. De pronto te pones a leer un poco con lo de los 800 metros, Sí. te pones a leer otra cosa y de pronto descubres que la banda de iraníes que dominaba toda la droga de la zona centro de los años 80 en Madrid eran tan chapuceros que toda la droga, o sea, todos los en aquella todavía era la heroína, la cocaína se pone de moda después, toda la heroína la guardaban en paquetes en un descampado en Móstoles, en una ciudad dormitorio de Madrid, debajo de unas tablas, y ahí tenían absolutamente toda su droga. Necesitaban poner en circulación, iban por la noche, levantaban un tablón, lo sacaban. O sea, quiero decir que tú estás pensando, ¿cómo harían estos tíos una cosa súper sofisticada? ¿Cómo trafican con droga? Lo tenían todo en un descampado en Móstoles. Entonces te empiezas a Como encontrar... lloviera mucho. Como lloviera mucho, se les iba la... Es que era así totalmente. Entonces, claro, cuando te pones a investigar, dices, yo todo esto, este tipo, hay No muchas tengo más, pero no que me quiero poner. enrollar. Pero muchas anécdotas, no la trama de la novela, pero muchas anécdotas, dices, joder, las tengo que meter, son mejores que las mías. Pero es verdad que cuando te documenta, a mí por eso no me gustan, muchas veces cuando no te documentas tiendes a caer en lugares comunes que todos nos imaginamos, y cuando te documentas hay mucha verdad. O sea, es decir, cuando hablas con un tirador, un cazador, te cuenta cosas que yo no soy cazador, no las he podido vivir, y te cuentan detalles que es muy difícil que se te ocurran. Mira, Y yo- eso da mucha riqueza. Si no os importa, os cuento una anécdota rapidísima que Sí, es sí. real, que es de una novela anterior, que era una Cuenta, novela cuenta. también, una novela negra sobre la lucha contra ETA. Y esto no os lo vais a creer, y es real. Yo me pongo a hablar con policías de la lucha contra ETA y tal, y me cuentan la anécdota del carné de ETA. Del carné de ETA, ahora la cuento. Sí. Yo recibí mensajes en redes diciendo, bueno, llamándome de todo por gente afín a ETA, diciendo, cabrón, esta historia te la has inventado, es imposible. Y es, detienen a un terrorista, esta historia es completamente real.
y la puse en la novela, porque es que es maravillosa, pero cuesta creerla. Detienen a un terrorista y no hay manera de que hable, no hay manera de que hable, no hay manera de que hable. Y el tío le dice, yo soy de la banda terrorista, con mucho orgullo. Entonces estos ya no saben qué hacer, los dos policías que se están interrogando. Dicen, sí, hombre, a ver, enséñanos el carné. ¿Cómo el carné? Dice, joder, pues el carné de ETA te lo habrán dado, pues eres tan terrorista. Dice, ¿cómo que no hay carné de ETA? Somos gudaris y somos luchadores, pero no tenemos carné. No tenéis carné. Lo que pasa es que tú no eres de la banda. Todavía no te han dado ni el carné y estar aquí... Pero no jodas que hay carné. Pues claro que hay carné y tú no lo tienes. Esto es real, ¿eh? Entonces, el tío, en ese momento, después de haber sido un tío durísimo, aguantando el interrogatorio, se desmorona de depresión porque no tiene el carné de ETA, se pone a llorar y dice, venga, pues ya que no soy de ETA, lo cuento todo. Y cuenta todo. Y os juro que esta historia cómica, absolutamente cómica, es real. Si a ti se te ocurre como escritor esta estupidez que os acabo de contar, no te atreves a meterla en la novela. No te atreves porque dices, joder. Bueno, de pronto investiga, lo dices tú, y documentando empiezas a encontrar unas cosas increíbles como la historia del carné de ETA, que a mí me resulta absolutamente flipante, ¿no? Entonces, bueno, pues la documentación te hace eso, también va marcando tu propia historia, lo que dices tú, no puedo matar a un elefante desde aquí, no puedo hacer esto desde allá. El proceso de aprendizaje de documentación de una novela es muy divertido, muy cansado porque te meten muchos problemas argumentales. Y acabas sabiendo de temas muy insólitos, que luego tus amigos en las cenas dicen, cuéntamelo de... Socialmente te convierte en un personaje extraño, pero... Me he dado cuenta que en las tres, pero en las dos novelas vuestras también, se ve que la justicia no es la misma para todos. ¿Alguien piensa que la justicia es la misma para todos? Pero vosotros lo reflejáis dentro de esta misma historia. Que la justicia no es la misma para todos. Ah. En tu caso también se ve, porque tú, aunque te haya dicho la policía, lo investigaríamos como un crimen normal. En la tuya también lo pones muy en duda con personas de la misma policía que no lo están tratando. Hombre, desde luego, en este caso, claro, la condena, hay una cosa que es que, claro, cuando impacta tanto el momento que matan a la elefanta, que además yo creo, imaginaros que pasase, bueno, ojalá no, claro, pero imaginaos que pasase. Yo creo que hoy en día, con el amor que tenemos a los animales, tendría más sería como los Rubiales. O sea, si las redes sociales se volverían locas con este tema. O sea, sería una cosa que en la novela yo lo he dejado un poco de fondo porque no me interesaba el tema, pero creo que de verdad, y sin embargo luego, pues a esta persona con el código penal que estaba en ese momento, creo que le caían 18 meses, ¿no? Por haber matado al elefante en esas circunstancias y tal. Claro, parece poco, pero bueno, es la realidad, ¿no? Y pues, no, efectivamente tampoco van a condenarla como si hubiese matado a un ser humano. No, pero en tu caso sí que hay una justicia paralela, que es la justicia del público, de la gente y tal, que es muy dura. Sí, hombre. Porque los niños, las redes sociales y todo esto, arden con esta... Sí, pero la duda en este caso es si al que mata así a un animal le importa mucho. No, eso mismo. Efectivamente, yo creo que, bueno, y luego hay que ver por qué y tal, pero yo creo que efectivamente nos importa más a los ciudadanos de bien que si alguien te hace una campaña y tú eres un tío normal, pues te machacan. Pero es también ese tema que pones ahí para que el lector piense qué pensaría, qué haría, qué sería lo justo, qué no lo sería. Sí, no, y es verdad que con el tema de las redes sociales, pues hay linchamientos que dices, bueno, no me importa. Porque eso es decir, hablar de justicia de las redes sociales pero es muy la peligroso. Justicia de las redes sociales... en este caso, y sobre todo en el tuyo, se ve muy fuerte, se ve muy de una manera impactante que la ley y la justicia no es la misma. Sí, no, está claro. Pero no rijamos el mundo por la ley de las redes sociales, por la justicia de las redes sociales. No, pero estamos en ello. Sí, vamos que estamos en ello. El público hoy en día tiene voz y voto y eso está cambiando mucho las cosas. Hay un momento que mi policía, de hecho, le dice a la policía más joven, le dice, mira, estás equivocada, la policía no tiene que hacer justicia. Y en el fondo tiene razón. O sea, la policía tiene que buscar pruebas, pero no tiene que hacer justicia. Es decir, es que ella dice, es que no vamos a hacer justicia. Y dice, no, es que nuestra tarea es reunir pruebas. Y luego, o sea, esto está dividido. La justicia la hace otro. Y efectivamente te puede dar pena que no se haga justicia y que tú no hayas encontrado las pruebas suficientes. Pero la tarea de la policía no es hacer justicia. Y es lo que le dice, depende del juez que te toque. ¿Depende? El juez que te toque piensa de una manera o de otra. En tu caso también pasa lo mismo. Aquí también se ven unos tejemanejes. En un momento de la novela, que además a mí me resultó me reí mucho escribiéndolo con el propio proceso. Yo cuento en un momento la protagonista femenina, que es una periodista, publica un artículo denunciando a todos los criminales. Yo cuento en 2 o 3 páginas cómo las redes sociales, que me acabo de acordar según lo mencionábamos, cómo las redes sociales lo convierten en trending topic, que se convierte en un escándalo tremendo. Todas las tertulias de radio están hablando del escándalo. Bueno, se monta una monumental, cosa que cuento en 3 páginas, y son capítulos cortos. 2 capítulos después, los poderes fácticos de nuestra sociedad reaccionan, utilizan sus herramientas
y hago todo el viaje inverso, es decir, cómo has estado de trending topic, eres la pera, la mejor investigadora, cuidado con esta periodista que es una fantasiosa, se inventa las noticias, lo mejor es olvidarse de esto, no hablemos más de ello, no entremos en guerras políticas gracias a esta mujer que es poco fiable, no sé qué, no sé cuánto, la historia deja de ser trending topic, y en 6 páginas cuento un poco casi satíricamente como una noticia se dispara y se muere. Claro, por eso la justicia de las redes sociales, como bien sabemos, es una justicia peligrosa. Ahora, la justicia, no la de las redes sociales, desde luego que no es la misma para todos. Estoy absolutamente convencido de eso. Claro. Hay una cosa en la que yo me fijo mucho en las novelas, me gusta, y es la voz en la que escribís, la voz que buscáis del personaje que cuenta la novela. En tu caso es un narrador omnisciente, porque te explica cosas, incluso... bueno, lo has elegido porque me imagino que aquí era importante saber lo que estaba sucediendo, aparte de lo que pensaba cada uno, porque era tan diferente los dos bandos. En el tuyo tienes 2 voces. ¿Cómo has elegido esto? Pues mira, yo cuento 2 historias que quería marcar muy diferenciadas, que es... Ay, perdona, no, tranquilo, tu libro, otra faltaba que tire tu libro, vamos. Que se suicida. Yo cuento 2 historias en paralelo. Una que ocurre en el presente, que cuento en tercera persona, que es la historia de esta periodista que investiga, y otra que ocurre a lo largo de 40 años, que es la historia de uno de estos macarras o de uno de estos navajeros, que la cuenta él. Yo empecé escribiéndola en tercera persona, esa parte, y cuando ya llevaba recorrida bastante novela me di cuenta que no funcionaba. Volví a empezar y dije, no, esto lo tiene que estar contando él, porque es su historia no solo de las aventuras que ha corrido, sino su historia emocional. Yo creo que en todas las novelas hay 2 cosas fundamentales. Una, si la novela funciona, da igual de lo que hablemos, te marca si lo tiene que contar un personaje, si lo tiene que contar este personaje, este otro. Yo creo que eso está claro. Y luego hay otra que junto con la voz a mí me encanta en el proceso de escritura, que es cuando tú no mandas en los personajes. Es decir, si las cosas van bien, llega un momento en que tú ya no puedes obligar al personaje a hacer lo que tú querías que hiciese. De pronto el personaje dice, no, espera. Yo voy a ir por aquí porque quiero hacer esto o quiero investigar lo otro. Y esa sensación es muy buena. Y eso te lo marca. Si eso no ocurre, mi sensación es, si eso no ocurre mientras estoy escribiendo, es que no está yendo bien, es que la historia no funciona. Si de pronto descubro cuál es la voz que tiene que contarla y además no mando del todo sobre los personajes, es como, bueno, esto está yendo por buen camino. No sé si tú tienes esa sensación. Sí, a mí la voz, esta que usa una voz peculiar, es un narrador omnisciente, pero voy a contar que tiene una característica que es un tanto sutil, pero bueno, ya os la cuento y si alguno la leéis, hay gente que se da cuenta y gente que no. Y es que cuando nada más arrancar la novela, habla de Elena, que es una de las protagonistas, y dice, Elena es una hembra humana de no sé qué, tal cuanto, y a lo mejor te puede pasar desapercibido que diga hembra humana, o te llama un poco la atención porque dice hembra humana, es una chica, es un tal... Pero es que el narrador... es Félix Rodríguez de la Fuente, yo me lo estaba viendo muchas veces. Porque habla de los animales y de los humanos colocándose fuera. Sí. O sea, es decir, es como si fuese un ente que no es humano. Entonces, es como si alguien hablase de los animales. Lo humano es una especie. Y los dos son una especie más. Entonces, sí separa, habla de los leones, los tal, no sé qué, los humanos. Tal. Entonces, es como un tipo que habla desde fuera, explicando cosas. La relación, la diferencia, pero él no las se peculiaridades sitúa, en qué se parecen los claro, genes que son pero iguales, él nunca se sitúa de ningún lado. O sea, él no dice, nosotros los humanos vivimos la justicia, sí. Porque hay una frase, por ejemplo, en la sabana, si aparece un cadáver, nadie investiga. O sea, si aparece una cebra muerta, nadie investiga, ¿no? Los animales no investigan la muerte de... Sin embargo, los humanos, pero él no dice, sin embargo, nosotros, ¿no? Entonces, eso es un juego que al principio me generó dudas, porque dije, ostras, es un poco raro, pero creo que funciona muy bien, creo que es sutil, creo que hay gente que lo ha leído y que no se ha dado cuenta, y gente que dice, oye, este tal... Y bueno, es como un juego, que a vosotros ya un poco lo he destripado, pero también yo creo que si lo leéis, lo podéis disfrutar también. Sí. No, sobre todo cuando hablas de los partos... El parto. Sí. ¿Qué diferencias el parto humano del parto del resto de animales y tal? Y dices aquello de, ¿cómo dice? El oficio más antiguo del mundo no es el que creemos, es el de partera. Eso me gusta mucho. Es una reflexión que nunca se le ha oído decir a nadie, y es que el ser humano, por cómo nace, el resto de simios y de primates, la cría nace hacia adelante. Ti. Entonces las chimpancés pueden dar a luz solas, pero los humanos nacen así. Sí, con entonces, la cabeza hacia una humana no puede parir sola.
Es muy difícil. porque Si no tiene puede el más echar- mínimo problema, necesita ayuda. Con lo cual, esto y parece que está bastante demostrado que desde hace miles de años, cientos de miles de años, siempre el parto humano ha necesitado ayuda. Asistidos. Con lo cual, mi conclusión era efectivamente que la profesión más antigua del mundo es partera, Me gustó que es mucho mucho esa más frase. bonita que la que todo el mundo piensa. Sí, bueno, al menos es cierta Sí, sí, sí. que siempre ha existido alguien que ha ayudado a alguien. Antropológicamente siempre ha habido alguien que ha asistido al parto y eso es muy importante porque al final estamos en clan, somos una tribu, somos una manada en el buen sentido, pero hay una cosa muy bonita, mira, me acuerdo de cómo dan a luz cómo paren las elefantas, ¿no? Las elefantas, de repente, se ven muchos vídeos en internet, podéis buscarlos, de repente está la elefanta sola, ¿no? Y da luz, ¡pum! Cae, imagina, cae el bicho que es enorme y pesa un montón, ¡pum! Con toda la placenta y tal, y a los 10 segundos de que ha caído, viene toda la manada y la rodea. Y la protege. O sea, si están todas como esperando, le han dejado su sitio, están ahí, pero también necesitan, ¿no? Entonces vienen todas, la rodean, huelen a la cría, tal, no sé cuántos, pero todas se ponen alrededor porque, claro, los leones, en cuanto ven una cría, sí que dicen, esta es la ocasión. Y entonces es muy bonito también como toda la manada se junta alrededor de la cría recién nacida como para recibirla y para protegerla. Y con toda esta documentación, ¿te has enterado de por qué en los partos humanos hay tantas toallas y agua caliente? Y agua ¿Para caliente, qué? toallas y agua ¿Para qué? ¿Para qué? Una cosa, habéis hablado de todo, sin tener problemas de nada. ¿Os habéis autocensurado en algo que habéis pensado, de esto no puedo hablar? Bueno, a mí me han fastidiado. Mira, me han llamado de unos colegios diciendo, oye, ¿tu novela se la podían leer los niños? Y digo, ay, esa escena de sexo que he metido. Digo, ay, lo que vendería entrando en los colegios. Pero haz una edición infantil, la quitas. Sí, sí, quitando 2 o 3 cosillas y tal. No, pero es verdad que no, yo no, la verdad es que no, ni Planeta te dice nada, la verdad. El otro día yo puse algo de esto en redes y alguien dijo, mentiroso, tal, y digo, a mí Planeta no me ha censurado nada, nunca, no sé si a otros, no puedo hablar por a mí. O sea, me te opinan cosas concretas, pero yo he sido muy libre escribiendo. Sí. O sea, lo políticamente correcto aquí vamos a no ver, importaba. ¿Queréis hablar? Cuando te Novela pones negra es... Claro, y cuando te pones a escribir una historia tienes que superar... Tú, de determinado tipo, vamos, pues tienes tus frenos mentales. De pronto te puedes encontrar con determinados frenos, tienes que superarlos. Es decir, si te empiezas a coartar a ti mismo, la historia se te empieza a desmoronar. Uno tiene que ser valiente y si la historia pide sexo, y si pide sangre, y si pide... sí, a mí en un momento dado me pide, decían, igual algún animalista se te enfade. Bueno, pues lo que decía antes, tampoco puedes gustar a todos. A mí me encantan los animales, pero hay posturas animalistas que son exageradas. Entonces, no, pero a lo mejor tal... Y digo, bueno, yo sé, yo he escrito todo lo que se me ha ocurrido. No, pero si hablas de los dos bandos, o sea, Sí. los dos bandos... Pero yo hay creo que algunos aquí bandos que son un poco más ofendidos que otros. Entonces, te puedes encontrar con alguien pero que eso no no le es gusta. problema del escritor ni de la No, que no, estás pues explicando, eso es problema de la piel de cada uno, en el ¿no? mundo de los ofendiditos, como Sí, se dice, sí. pues oye, tú escribes y a partir de ahí que la gente... No puedes pensar en eso porque... Quien se enfade, tú tienes que sentirte muy libre y desde luego lo que sí que no existe ningún tipo, o sea, la censura íntima Esa hay que es la que yo superarla. estaba diciendo. ya Habéis lo sé, dicho, lo no, sé. esto no lo voy a tocar. Pero tampoco nosotros pertenecemos a la misma editorial y tenemos prácticamente los mismos editores. Y, por supuesto, jamás no te hacen censura en absoluto. No, vamos, nadie. yo me refería a vosotros Pero, mismos, al momento de escribir. No, decir, pues cuando te frenas... hasta aquí tengo mi línea, no voy a hacer más porque No, al voy revés, a tú te tener encuentras- problemas es al con la revés. gente, Yo con por lo los menos mi lectores. sensación es, tú encuentras tu línea y yo creo que te tienes que obligar a superarla. Es decir, tú tienes que escribir con libertad lo que demanda la historia. Volvemos a lo mismo, a la naturalidad de los personajes. Es decir, también la naturalidad del argumento, sin forzar. Simplemente, si la historia demanda una cosa, es decir, lo que no te vas a poner es políticamente correcto y que no sé qué decirte, que unos macarras no aprovechen un ratito para irse de putas, con perdón, porque es que lo hacen. Entonces lo hacen. sería absurdo decir, qué horror, mis personajes no son, no, eso no lo hacen. Bueno, pues claro que lo tienen que hacer. Tontería, no te vas a poner, no, Sí. van a ser súper Y además no los vas a ya, poner a hablar como aprovecho ese si- ejemplo porque hemos estado hablando de las parteras de la Sí. otra profesión. No, así que, no van a hablar como si fueran pues académicos lenguaje, de la RAE claro, o algo. ¿no? Claro, no, pero vamos, yo no... Es decir, tienes que superar el... Sí. No, les voy a hacer mucho más buenos chicos. Pues no, No. hacen lo que lógicamente hacen en la historia que estás Sí, contando. aparte Si los- tienen que pegar una bajada Sí, a alguien, se lo pegan. los personajes políticamente incorrectos funcionan. Yo, mi anterior novela sí que el protagonista era especialmente políticamente incorrecto y yo creo que funcionaba muy bien porque también hay mucha gente que está un poco harta y por otro lado porque si lo haces con comedia, o sea, si tienes cierta gracia, si el personaje tiene ironía, creo que entras bien. Eso es lo que os iba a preguntar a la gente. Bueno, generalmente al lector le atrae el mal. Nos atrae el mal. No sé por qué, tiene mucha más atracción que leer algo sobre algo bonito, algo bien y algo que no sucede nunca nada malo. Los malos en las novelas suelen tener un papel fuerte.
En este caso creo que tus buenos tienen un papel más fuerte que los malos. Sí, porque claro, como no sabes muy bien quién va a ser y tal, es verdad que... Los malos en tu novela caen mal. Caen mal, nos centramos más en los buenos. En la de Fernando caen bien. Sí, claro. Pues he fallado, tampoco pretendía que... No, en la tuya caen mejor. Es que, hombre, su novela, los protagonistas... Es que son los protagonistas. Claro, entonces te identificas de otra manera. O sea, más que caer bien o mal, es que son los protagonistas. Pello no es es un malo. Sí, pero vuelvo a lo que te decía pero antes. Cae es decir, fenomenal. Yo escribo una novela sobre malos sin intentar mitificarlos, decir, bueno, lo sé. son malos, pero perdonarles. No, yo no doy lecciones morales. Yo cuento lo que decíamos antes, yo cuento sus aventuras y el lector es el que decide si este me cae bien, si este me cae mal. Tiene esos principios. Dentro de ello hay... mira, te vuelvo a la novela anterior cuando hablaba con la policía para documentarme, que es lo mismo aplicable a esta novela o a cualquier personaje. Cuando estaba documentándome para una novela sobre terroristas, los policías me decían, bueno, sí, terrorista, que todo lo que quieras, pero el terrorista no es solo terrorista las 24 horas del día. El terrorista también tiene novia, también se va de copas con un amigo, también tiene una madre enferma y también tiene no sé qué. Es decir, a mí me acuerdo que me contaban también, volviendo a anécdotas, no sé por qué ahora me están viendo las de aquella novela en vez de las de ahora, cuando haces una escucha, decía, cuando haces una escucha, el malvado terrorista, al que le estás haciendo una escucha, también está en el teléfono un ratito con la novia de cuelga tú, tonta, no, venga, cuelga tú. Y cuelga tú. Cachis en la mar. O sea, te quiero decir que hasta los malos tienen momentos en el día en que se portan con razonable normalidad, ¿no? Sí. Y eso es importante reflejarlo, sin que eso les convierta en buenos. Simplemente es que esa es la dimensión real del personaje. Ninguno tenemos una única dimensión, ¿no? No, y temas que en los que tratáis, porque en las novelas os sale el dinero, el poder, la traición, pero también la lealtad, la venganza, secretos, violencia que contrarresta con ternura. Sí. Hombre, hay que... Así, os metéis, los sacudís. Hay que intentar tocarlo todo. Es lo que decíamos antes, también en lo del trasfondo social, que era el origen de esto. Es decir, ni Manuel ni yo escribimos novelas solo de se ha cometido un crimen, quién es el malo. O sea, escribimos otra cosa. Te puede interesar... Ahora te da por el tema de los animales, te da por el tema de los navajeros, te da por el tema del terrorismo, te da por el tema de los arqueólogos. Bueno, pues lo ampliamos y lo mismo... En cuanto a los sentimientos que aparecen en la novela, efectivamente no es solo el malo queriendo matar, el bueno queriendo pillarle. Es decir, luego están las relaciones humanas. Sí, yo ahí, no sé cómo será la novela de Pérez Reverte, que él dice que es novela problema. Lo que yo entiendo es lo que yo llamaría novela sorpresa, que es cuando, es un poco Agatha Christie en el fondo, cuando tú haces, que yo creo que a veces los lectores les gusta también, pero cuando tú pones un malo, lo encubres mucho y cuando quedan 3 páginas haces plop. Pero eso es otro género. Yo lo que creo por eso que es otro eso digo. Entonces, sacas al malo y entonces pues no he sabido quién era. A mí me gusta jugar a otra cosa. O sea, yo digo, hay un momento de la novela en el que te doy pistas y el lector puede saber quién es el malo. Y entonces a veces te lo he adivinado. Y digo, que te lo has adivinado en la página 421. O sea, es decir, porque yo quiero que lo adivines. O sea, no quiero que te sorprenda. Quiero que de repente digas, no me jodas. O sea... Que me lo estabas diciendo. Claro, es decir, ahí va, pero ¿y entonces? ¿Por qué ha hecho esto? Oye, ¿eso qué le ha dicho? O sea, que tú mismo leyendo digas, no, entonces claro, lees más deprisa, porque entonces empiezas tu sospecha, empieza a trabajar tu sospecha y todo el mundo me dice que las últimas 100 y pico páginas son vertiginosas. ¿Por qué? Porque ya estás en eso. Entonces ya el lector ya está adivinando, ya está adelantando, ya está diciendo, y al final acierta, porque efectivamente es coherente. Es que sobre todo es que hay otros elementos de suspense y de ritmo en una novela negra que no son solo el nombre del asesino. Exactamente. Si tú tienes que crear una trama y oye, quiero saber lo que pasa, no solo el asesino, quiero saber lo que pasa en el entorno del mundo animal, en el entorno de lo que sea. Es decir, tú tienes que jugar, sobre todo en novelas que son largas, que tienen tal, tienes que jugar con un elemento que es fundamental en estas novelas, que es el ritmo. Es decir, lo que no puedes es ofrecer, no sé cuántas páginas tienes tú ahora mismo, Manuel, pero eso 500, 600 páginas y ser un pesado. Tienen que pasar cosas, el ritmo es importante, el suspense es importante, pero yo creo que el género de novela negra, que es de lo que estamos hablando, no se basa solo en el nombre de un asesino, por decirlo de alguna manera. Tiene que haber ese suspense, pero tiene que haber otros elementos. Y luego hay una cosa también, yo por ejemplo en mi primera novela de todas, se llama Círculos, el asesino sabes quién es, relativamente pronto, pero no sabes por qué. Entonces, el por qué es muy importante. Por ejemplo, el otro día me decía alguien, es que yo en La huella del mal adiviné, y digo, ya sé, la adivinaste en la escena que yo quiero que lo adivines. Sí, en esa, justo, fíjate. Y dije, joder, ¿pero por qué? Porque me descoloca quién es, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Pues eso, aquí ya te digo, te doy una pista, ya vas a empezar a pensar quién es, pero no tienes ni idea de por qué. Y eso es la parte del final de la novela, es, bueno, ¿por qué coño es este? ¿No? Entonces, bueno,
hay que ir jugando con estas cosas y yo sí que a ellos diría que no vayáis tanto a pillar el nombre, sino a disfrutar del proceso, que es lo que realmente para mí es lo además, bonito. es eso, que no se cree uno siempre que es que no, he sorprendido al escritor que le he pillado. No, no le has pillado. Muchas veces el escritor ha dicho, aquí es donde quiero que me pilles. Claro, eso es. También es que le ponéis a los mismos personajes, los metéis muchas veces en decisiones importantes que no saben por dónde tirar, y el lector también tiene que, o sea, internamente decide por dónde tiraría. Qué fuerte que le haya sucedido esto en ese momento. No sé, estoy pensando ahora mismo Elena con Cristina, cuando tiene que ir, que su amigo ha tenido el accidente, de aquello que dices, en el momento adecuado, sí. ¿Qué haría yo? Claro, hombre, los escritores somos malos y efectivamente ponemos a los personajes en situaciones a lo mejor muy bonitas o de amor o de tal, y justo en ese momento pasa algo. Y te angustias, dices, claro, es que esto sucede en la vida real. Sí. Sucede, pero es que palo, ¿no? Entonces, claro, vas pensando, ¿esto cómo va a cambiar la historia? Claro, de repente... Y en tu caso, yo qué sé, estoy pensando Pello con Mercedes, ¿no? La historia que tiene con ella tan dramática y tal, que dices... Él sigue insistiendo, él sigue por dónde va a ir, él ve que ella está hundiéndose en las arenas movedizas, pero él sigue insistiendo y está sufriendo y tal. Y esto también te angustia, porque vosotros lo explicáis. Primero, la vida es elegir. Todos los días hacemos alguna elección que si tuviéramos eso de la realidad paralela... Y es más, la vida además sabemos diferente. De Pello desde el principio... O sea, está aplicando la vida desde atrás, o sea, sabemos dónde ha acabado. En este caso sabemos dónde ha acabado y nos está explicando todo lo que ha pasado para llegar aquí. ¿Por qué ha llegado? O sea, ¿por qué ha acabado así? Entonces, ese es lo que decíamos antes de los elementos del suspense. Pero, por ejemplo, yo en esto de las elecciones, más que esto que dices, te diría el caso del personaje positivo de la novela, que es Daniela, que es la periodista. Es decir, todos son malos y hay un personaje que tenía que ser la buena en ese esquema de buenos y malos. Y esta buena, que es la periodista, que desenmascara toda la trama de corrupción política, policial y demás que están estos personajes metidos, tiene que tomar Cabezona también. A eso voy. Tiene que tomar muchas decisiones, tiene que hacer elecciones y las toma mal en unas cuantas veces. Es decir, pero porque no toma las fáciles, claro, no quiere las pero fáciles. Y no es la heroína. Yo lo que no quería era la heroína que acierta siempre. O sea, a mí me aburre mucho que el bueno de la película, de la novela, de lo que sea, siempre acierte. Cuando tiene A o B siempre abre la puerta correcta, ¿no? Oye, hay que equivocarse. Tú tienes que hacer que tus personajes se metan en líos, se equivoquen, porque todos nos equivocamos. Con ella sufres cuando cae, pero cuando se levanta y todo el mundo dice, mira, pues esta... Entonces, hay que ayudarla un es que disfrutas como ella. Hay que ayudarla un poco. Disfrutas como ella. Pero a mí el héroe perfecto nunca me ha gustado en ningún libro. Sí, a mí me gusta, bueno, no sé si es el antihéroe el término concreto, pero me gusta que el héroe también tenga su parte oscura, sus defectos y que se equivoque, si no llega un momento en que no me lo creo. Sí. En mi novela, sin desvelar nada, pero hay un momento ya bastante al final que uno de los personajes tiene que tomar una decisión muy importante, que le ponen entre dos opciones, y yo con una amiga le conté tal, y joder, ¿qué harías, no? Me costó decidir lo que hacía el personaje, o sea, le dimos vueltas, lo hablaba con ella, tal, cuanto, tardé, no sé, estuve ahí como 2 semanas debatiendo qué haría. Según vas pasando la página, piensas lo que haría en un momento y luego piensas, no, pues haría lo otro. Es que la tuya la metes justo en medio de un triángulo. Sí, es verdad que es la primera vez que escribo una trama amorosa un poquito más, en una novela policíaca tiene un poquito más de peso, una trama que yo, fíjate, en televisión he escrito muchas, Valle y Química, algunos os sonarán en Compañeros, ¿no? Pues desde entonces, y luego en televisión había escrito muchas historias de amor, pero sin embargo en novela pocas, había alguna cosilla, pero poca. Y aquí sí que es verdad que hay un triángulo amoroso en la novela que es secundario completamente. Entonces me decía, ¿has escrito una novela romántica? Me decía, bueno, yo decía, no, novela romántica, será el 10% de la novela, pero juega en la trama y juega bien, yo creo, esa historia. Aquí voy a contar una anécdota que a ti te va a hacer especialmente gracia porque es el editor que compartimos, que es Leo, que es nuestro editor. Entonces me hace gracia en esto de las elecciones y de lo que piden los personajes y tal, cuando está ya por fin leyendo la novela, que estamos preparando tal, me llama por la mitad y me dice, oye, estoy viendo que estás tentado de que estos dos personajes se acuesten. Como se acuesten, te has cargado la novela. Sí. Es que ya con el premio, con todo, o sea, ya en el momento vaya de la edición... por Dios, déjame que voy a casa a borrar los últimos capítulos. Afortunadamente le dije, bueno, te vas a quedar tranquilo que no.
Pero me llamó y me dijo, como caigas en la tentación de que se acuesten, te has cargado la... Pero entonces muchos lectores estarán también Y muchos diciendo, otros en cambio te dicen lo contrario, dicen, eres un Claro, canalla, claro. no les has dado. claro, nos has tenido Bueno, aquí eso es lo divertido, eso es lo divertido y de la luego rea- después me has dejado... Eso es lo divertido de las reacciones, pero sí, me acuerdo, bueno, me acuerdo de eso. De, nunca, de como a mí, hagas nunca eso, hay una novela para todo el mundo, nunca. No, no, y además es bueno que sea así. Es decir, eso quiere decir que las historias están vivas. Es decir, si todo el mundo ve lo que decíamos antes, si todo el mundo lo interpreta igual, ve lo mismo y tiene la misma sensación al final, algo A mí ha me fallado. encanta cuando te dicen, "Uf, el final, qué horror, pero es que no podía acabar de otra manera". Sí. Entonces dices, bueno, he elegido lo mejor, aunque sea lo más drástico. Yo estuve hace ¿no? poco en un club de lectura donde de pronto los miembros del club de lectura se ponen a discutir sobre el final de Los Perseguidos. Y se ponen a discutir hasta tal punto que pero yo, de pronto pasan de mí, o sea, yo desaparezco. Ya veis que soy hablador, o sea, que es difícil. Y se ponen a discutir. No, esto significa esto. Y digo, pero lo cachondo Que me del tenéis asunto aquí, ¿no? Es que llega un momento que dice, venga, parar un momento, joder, yo os lo explico y ya seguimos adelante. No, a mí os me explico pasó lo que significa. exactamente lo Mira, mismo. ¿qué sabrás tú? Que no. Y siguieron discutiendo. Sí, Digo, sí, joder, sí, está sí. muy bien, pero es que yo soy el autor, yo No, sé de qué va al final. exactamente lo mismo. Totalmente, y es que- pero me despreciaron, ¿eh? O sea, ¿tú qué sabrás? Sí. Macho. Me Pero pasó bueno. exactamente lo mismo y yo decía, pero si es que no, para nada. ¿Sabes aquello que has comentado antes de, has querido decir esto y tal? Eso y tú es piensas, maravilloso, cuando te sacan o sea, interpretaciones. entonces estaban las dos discutiendo sobre algo que ninguna de las dos era lo que había querido poner, pero discutiendo entre las dos, a ver quién ganaba entre las dos. Y yo pensando, pues Pues yo bueno, tenía pues en vale. ese momento tenía discutiendo como a 8 o 9, pero con una bronca, pues nada, más. Es divertido. Los dos habéis hecho una novela donde los personajes, hay muchos. Hay unos cuantos protagonistas, no pocos, pero muchos. Bueno, en tu caso, por decir algo, tenéis, en los 70-80 tenemos, por decir algunos, el Chungo, sale poco, pero es importante, hablan mucho de él. Dardo, que también sale muy al final, pero hablan de él No, de desde todas el principio maneras. y es primordial. Pello, Merche, otros más. Y luego en el presente tenemos a Daniela, a Luis Cáceres, que es el ministro, a Ignacio Montes, que es el jefe de prensa, Antonio Llorente, que es el redactor jefe, Raúl Puente. O sea, los tuyos van con nombre y apellido. Nombre y apellido, o con mote. Pero sí, Que es tiene el nombre y apellido. novio, no sale, pero también es importante en la trama. Y Zoran Lazic, Ujú. el vampiro de Nis. No recuerdo por qué era el vampiro de Nis. Fíjate. Bueno, es el vampiro. Estaba intentando acordarme. Ahora Es un mote, te lo sí. explico rapidísimo el mote. Es un vampiro, perdón, bueno, es un vampiro, sí. Sí. Es un mafioso serbio, que es de los llamados Tigres de Arkan, que es una mafia serbia, bueno, una red paramilitar que surgió cuando toda la guerra de los Balcanes. Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato de la documentación. Cuando me empecé a documentar sobre la mafia serbia para este personaje, descubrí a través de una amiga periodista que me lo indicó, que había escrito sobre ello, un reportaje increíble, que es que eran caníbales. Una cosa, no estamos hablando del siglo no sé qué, ¿eh? Estamos hablando de hace 3 décadas o 4 décadas, como quien dice. Y se comían la próstata del tío al que habían asesinado. Ah, sí, O sea, es es una verdad. de esas cosas que Ostras, si yo sí. me lo hubiera inventado, vuelvo a lo mismo, habías no me olvidado. habría atrevido a ponerlo en la novela. Pero es que es verdad. Entonces le llaman el vampiro de Nis y cuando Daniela va a visitar a la cárcel le dice, ya sé por qué le llaman el vampiro. Y dice, no, es un mote de mierda, porque yo soy mucho más que vampiro. A mí me gustan cosas que van más allá de la sangre. Y porque es que se comía la próstata de los tíos a los que es un asesinaba. Una cosa personaje- repugnante, completamente, pero real. Lo alucinante es que es un real, que no es que a mí personaje se me fuera la... Me gustó mucho porque, a ver, sin comparación, pero parece es el del Silencio de los Corderos. Tiene esa- Claro, pero es que luego llega la realidad Pero y luego- resulta que hay gente que se sí, parece al no, del es Silencio que de los luego ves Corderos. esa serie de Mindhunter y todo eso, y todos los asesinos que va a visitar tienen esa personalidad, esa especie de seducción Pero es malvada, un personaje psicópata. muy peculiar que está muy, muy, muy basado en la realidad. O sea, eso, en el caso de ese personaje ya te digo que me sobre ayudó una todo amiga el de periodista. dame algo y yo te daré algo. Siempre es esa... Sí, pero que es increíble. Es decir, vuelvo a lo mismo. Si a mí se me hubiera... lo de los frenos que decíamos antes. Si a mí se me ocurre eso, yo me freno a mí mismo. Y digo, voy a crear un personaje que se come la próstata de los tíos a los que asesina. Vamos. O sea, solo te atreves porque de pronto descubres esa encuentras en realidad. la y dices, oye, pues documentación. si esto es real, sí me atrevo. Porque si lo pongo yo solo parece que estoy pirado, vamos. No, pero es que hay veces que te da la sensación, te sientes como en la obligación moral de poner al final, esto que he descubierto es verdad. Porque Sí, si no, no sí, te lo pues no, crees. dice, voy a quedar como un tarado, pero bueno.
hay que quedar como un tarado. si no dirán, ¿qué y lo de muchos imaginación? personajes, hay una cosa, vamos, yo creo que es muy divertido crear un universo. Es uno de los retos de escribir, que tengan muy diferentes personajes. Luego, además, muchas veces hay más personajes de los que uno prevé, porque personajes secundarios que iban a ser muy pequeños en la historia, de pronto Crecen, lo de que viven solos, de crecen. pronto adquieren un protagonismo que ni siquiera el autor había pensado. Y a eso es veces otra no buena tiene nada señal. que ver con la cantidad de veces que salen, No, que no salen tiene que menos ver con veces, eso. pero adquieren un protagonismo en la adquieren trama fuerza, eso es muy tremenda. bueno, eso la Y verdad en es que- esto es lo que me venía a referir, que tú tienes muchos personajes secundarios que no salen mucho en la trama, pero que tienen importancia. Bueno, la trama. novela trata fundamentalmente todo sobre... O sea, la vida de todo el mundo está condicionada por uno de los navajeros que llega a ser el gran capo de la criminalidad internacional, que se llama Dardo, que solo sale al final de la novela. Es decir, en 500 páginas estamos todo el rato hablando de él, pero prácticamente no sale. Sale al principio un poco y al final un poco. En la tuya, pues bueno, he hecho algún grupo que son Elena, Cristina y Sidi, es el triángulo. Tenemos a Chimo, tenemos a Brezo, que son amigos de ella, son trabajadores. Tenemos, por otro lado, tenemos a la policía, la familia del policía, o el ambiente del policía, que es JP. Violeta, Rosa, que es su mujer, y Coral, que es la niña, que también tiene... Yo he visto que tiene un protagonismo aquí porque le refleja lo que piensa el público de todo lo que está sucediendo con los animales. La Sí. niña siente y le transmite al abuelo todo lo que sienten pues todos los niños y el público de lo que está sucediendo con los animales. Sí, porque el policía, claro, yo siempre adapto mucho los protagonistas a lo que sucede, a la trama. Entonces, si matan un elefante y le encarga a la policía que lo investigue como un hecho, como si matasen a un ser humano, el policía que se presenta ya tiene que tener conflicto con eso. Entonces es un tipo que tiene 60 y algo, que es un viejo rockero, un tío duro, muy irónico, muy sarcástico, y de repente llega y dice, o sea, yo que llevo toda la vida investigando crímenes de personas, me encargan que investigue un bicho. O sea, esto para mí es un bicho, o sea, esto que me estás contando, o sea, este elefante y tal. Pero tiene una nieta, que él es un tipo duro, Que le abre hosco, los ojos un poco en la Sí, poco- sensibilidad. Sí, poco cariñoso. Y de repente cuando llega a casa y ve que su nieta está llorando porque en el colegio les han dicho que ha muerto Blanca, que es el símbolo del zoo, como que de repente le trastoca un poco, ¿no? Y, dice, y es lo que tú dices, el público, que yo creo que se va a identificar más con la niña porque va a sentir que han matado al elefante, poco a poco va entrando en la novela y va influyendo. Y en cuanto a lo que decías de los personajes, en mi novela sí que básicamente hay dos líneas. Una es la línea del zoo y otra es la línea de la policía, ¿no? La línea de la policía, que es la investigación de la policía, donde influye también bastante su familia. O sea, es decir, yo sí que me gusta que los policías sean reales. O sea, estos policías ya alcohólicos, depresivos, los policías son normales. O sea, yo los que he conocido son normales y corrientes, hay de todo. Entonces, bueno, pues tienen familia, tienen nietos. O sea, yo intento meterlos en una vida real, cotidiana, que le aporte algo a la novela, no que sea un costumbrismo, sino que aporte algo a la novela. Y luego, por otro lado, está la vida del parque, que es muy importante porque la protagonista de esa zona de la novela, que es Elena, que es la veterinaria, que se muere la elefanta en sus brazos, como si dijésemos, no está de acuerdo con lo que dice la policía y decide investigar. Entonces, claro, una chica normal de 20 y tantos años, veterinaria, que se pone a investigar, pues se mete en líos, ¿no? Entonces hay dos líneas en la novela que yo creo que funcionan muy bien porque vamos alternando las dos líneas de lo que investiga la policía y lo que investiga... Y la investigación de la veterinaria es una investigación emocional. Porque ella, a veces dices, joder, tendrá razón y ya está tan concernida con lo que ha pasado que de repente dices, joder, a ver si se está yendo la olla con lo que... ¿no? Entonces yo creo que funciona bien. Luego tienes otra serie de personajes que también tienen su nombre, que son todos los animales. Sí. Porque les das... ¿Ya está? Vale. Tienes ese grupo que es los animales, con sus nombres y sus personalidades. Además, nos vas explicando, según van saliendo, esa forma de actuar, esas actuaciones animales y por qué las tienen y, bueno, cómo viven dentro de ese hábitat que les han creado en el zoo, que es una réplica exacta de cómo vivirían en libertad y cómo se comportan ellos, etcétera. Es que los etcétera. animales superiores, como los chimpancés o los elefantes, tienen personalidad, o sea, no son todos iguales. Me contaban una anécdota, he estado visitando refugios en Madrid, hay un refugio de chimpancés muy bueno, que tiene como 40 ejemplares, que los han cogido de tráfico ilegal, o sea, al final no los pueden devolver a la selva, porque eso es un error de lo que dice la gente, un animal que está en cautividad no lo puede devolver a la selva. Entonces, los tiene ahí muy bien cuidados y me contaba una anécdota que refleja muy bien la personalidad y cómo funcionan como grupo.
Y es que había uno de los machos que estaba obsesionado con una hembra. No hacían nada, era como un amor platónico, pues está todo el rato detrás de ella, dándole un poco pesado, ¿no? Pero todo el rato detrás, ¿no? Y de repente la hembra se murió. Y que también refleja mucho en la relación de los animales con la muerte, que es muy interesante. En la novela también se habla mucho de eso. Y entonces se volvió loco, gritaba, se iba al sitio donde había muerto, no sé qué, tal, por las noches aullaba, lloraba toda la noche. Un mes estuvo llorando el pobre animal. Al mes, la tropilla de chimpancés, el resto, le dieron una paliza. Ya vale, ¿no? Ya vale. O sea, es el mensaje. Te ya hemos vale. dejado tu duelo un mes, pero... O sea, Creí que ibas a decir, apareció otra chimpancé y dijo, bueno... Espera. Entonces, efectivamente. Entonces, él entendió, ya vale, o sea, ya lo entiendo, y al día siguiente ya estaba tonteando con otros. Con lo cual digo, oye, el duelo es un mes, chicos. Para los humanos que sea un poco más, pero oye, fue como te aguantamos un mes, pero ya. Tengo una última pregunta que la dejo por si la gente quiere... Primero, si quiere hacer alguna pregunta, y si no, os hago esta. ¿Alguien quiere preguntarle algo a estos autores que han escrito aquí? Desde aquí parece que os vemos, pero no os creáis que os vemos ahora. Yo he visto dos manos, pero Porque no. es que estamos fingiendo que os vemos, pero no, yo hasta ahora no veía absolutamente nada. Pero si ha venido Ahora, gente. Hay gente, qué gusto, menos mal. Yo he tenido un momento de inquietud. Sí, digo, anda. He visto tres manos ya. Hola, primero buenas tardes. Mi pregunta es para Fernando A ver. y quería felicitarlo porque yo soy como tu editor, a mí el libro me ha caído y me ha parecido lo más bueno que he tenido hace muchísimo tiempo. Porque no has leído todavía la de Manuel. Lo tengo pendiente. Ya verás, ya verás. lo tengo La de pendiente. Manuel también impacta, también. Pero me dejó como con las buenas películas, ¿no? La sensación de cuando lo terminas, hasta que encuentre otro como este, ¿qué hago? Y en cuanto al final, es que ya sé... No vamos a discutir ahora al final otra vez, que ya pasé No. por aquel club de lectura. No. Pero solo quería preguntarte porque la estructura de la novela ya me parece muy Ahí se ha difícil. quedado. ¿El qué, perdona? La estructura de la novela, cómo la has estructurado, me parecía un trabajo muy arduo. Pues mira, la estructura es verdad, un poco también en la línea de lo que decía Manuel, son dos líneas temporales diferentes, la que recorre los 40 años y la que cuenta la investigación en presente. Y el elemento fundamental era las voces a utilizar, es decir, el cambiar, por no meternos en demasiados tecnicismos y no decirlo mal, la historia de presente está contada en tiempo verbal presente y en tercera persona, la historia del pasado está contada en tiempo verbal pasado y en primera persona, es que no quiero Solo decirlo una mal. pregunta, ¿el final fue improvisado o...? Espera. Primero la estructura. Es decir, como os contaba antes, yo estuve un año trabajando en documentación y no me quería enrollar con eso, y en la estructura de la novela. Es decir, todo ese año que os contaba antes que no escribí, en realidad estaba también, yo hago unas escaletas. Bueno, no uso técnicas de guionista, que he visto que tú las usas, de los post-it, que siempre me ha parecido chulísimo, pero yo no sé hacer eso. Sí. Lo mío es una chapuza muchísimo peor que todo eso. Pero hago muchísimas estructuras, las tiro, vuelvo a empezar tal, porque mi objetivo era que el lector no se diese cuenta de lo complicada que era la estructura de la novela. Es decir, ese es mi problema como autor. Tú lo que tienes es que divertirte, que pasártelo bien, que leer las aventuras, tal, pero lo que no puedes es meterte en un lío de saltos en el tiempo, flashback, no sé qué y no sé cuánto, que digas, qué lío, no me estoy entrando en nada. No, la cosa tiene que fluir y eso requiere mucha cocina, muchísima cocina previa. Con lo cual, efectivamente, tiene una estructura compleja que yo he intentado que fluya lo más suavemente posible para el... Pero no, complicado de leer no es. De hecho, yo no dormí. O sea, no podía dormir. No podía. Bueno, pero eso como autor me alegra, lo siento, pero me alegra. También y en tengo cuanto que al final decir- no quiero desvelar, lo que quiero es que vayáis fuera y... No voy a desvelar nada, pero a mí, y sin compararte, ojo, me ha recordado mucho a Cercas y a Kiko Amat. ¿Ya? A Kiko Amat, otro escritor. Pues no lo sé. No lo sé, esto es estas cosas que te dicen de... Se nota que estás muy influido por no sé quién y tú dices, no le he a mí leído me en mi recuerda. vida. Uy, todo, lo he leído todo. Sí, exacto. O sea que... No lo sé por qué dices eso. No, es que no quiero desvelaros, lo que quiero es que vayáis fuera y os llevéis el libro de Manuel y el mío y lo disfrutéis sin spoiler de ningún tipo. Por aquí. El final, sin decir nada... Perdona, es que se me está cayendo esto. El final, sin decir nada, forma parte de algo que ya os he dicho a lo largo de esta charla, que es, yo quiero que el lector trabaje un poco. No fastidiar. Hoy estábamos comiendo y estábamos hablando de esas series que las temporadas terminan de pronto y te llevas un cabreo monumental. No ese es el final de los perseguidos, ¿eh? Porque es verdad que a mí eso me parece una trampa al lector o una trampa al espectador, me parece intolerable. Tú tienes que acabar las historias, a un mayor o menor grado tienes que acabar las historias. Y Los perseguidos acaba. Pero dentro de que acaba un poco en eso de no hacer una moralina, pues que el lector llegue a sus conclusiones sobre los personajes y demás, aun acabando
yo quiero que el lector trabaje un poco. Ha estado viviendo con unos personajes durante 600 y pico páginas. Jope, llega a tus propias conclusiones. Esto no es para masticar, esto es para disfrutarlo y que tú llegues a tus propias conclusiones. Con lo cual el final forma parte de eso, sin que sea el típico final que llegas a la última página y dices, me cago en la leche, se acaba y no me ha explicado nada. No es eso, lo aviso. Pero sí me gusta que el lector trabaje un poco y que se genere un debate divertido, no un debate de, tío, no nos has dejado el final que no nos hemos enterado de nada. No, pero que se pueda debatir un poco. Sí me gusta hacer ese tipo de cosas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no os voy a preguntar nada ni a Manuel ni a Fernando porque ya habéis hablado suficiente. Bueno, suficiente no, que me seguiría escuchándoos todo el rato, pero me gustaría preguntarle a Mari Carmen, que también es autora, primero, ¿qué clase de magia tiene su libro que lleva toda la tarde cayéndose, ahora está en el suelo? Soy yo, que quiero que se vea el mío. Entonces, no sé qué le pasa, que se cae, se tumba, ahora está ahí en el suelo. Pobre. Yo creo que quiere decir algo. Sí, lo he estado haciendo yo todo el rato, pero no os habéis dado cuenta. Quiere decir algo y bueno, ya que tampoco está Carlos Augusto y que tenemos un poquito de tiempo, me gustaría que ella explicara algo de su libro, si es que puede explicar algo. Lo seguro. Bueno, no estoy tan seguro que no puedo explicar muchas cosas. ¿Ah, no? Primero porque, como dice Charo, el libro es que leerlo virgen, que no se puede saber de qué va y te lo tienes que ir encontrando. Y segundo, porque está aquí y me pega. Vamos a decir que en este libro está escrito en primera persona. La protagonista, que no tiene nombre, explica cómo descubrió algo que siente, cómo fue creciendo y cómo fue descubriendo totalmente su personalidad. Digamos un eufemismo, una personalidad psicopática. No es bien esto, pero lo diremos así para no hablar realmente de lo que es. Es, bueno, el crecimiento de esa personalidad y cómo va cayendo poco a poco en un infierno y en un abismo, en una locura. Es un personaje que me costó mucho escribirlo porque al ser en primera persona yo no podía escribirlo como yo veía ese personaje, sino como yo me veía a mí misma siendo ese personaje. Entonces... O sea, que sufriste escribiéndolo. Sí, sufrí y también disfruté. Disfruté sintiendo lo que ella sentía. Y es algo muy extraño porque a mí me preocupó eso mucho. Me preocupó porque realmente ella no siente algo muy normal. Es preocupante, ¿no? Es preocupante. Yo no cenaría con ella. Es preocupante, pero sí que considero que llegué a mimetizarme tanto con ella, que llegué a sentir realmente lo que ella sentiría. No empaticé con ella, ¿eh? Yo no pretendo que nadie empatice con este personaje, pero sí que llegue a entender el por qué hace lo que hace y el por qué siente lo que siente. Eso sí. Antes hablaba Paco de que quizás era, como has dicho, muy narcisista o algo, que tú te rieras de lo que estabas haciendo. Yo creo que no, que es todo lo contrario. Si tú no te ríes de lo que estás escribiendo, ¿cómo pretendes que la gente se ría de lo que estás escribiendo? Eres el primero que tienes que disfrutar con lo que escribes. Yo soy la primera que he disfrutado, sufrido y entendido a esta persona y creo que es la única forma de explicarlo y que la gente llegue a entenderlo y llegue a meterse en este personaje. He intentado, también tengo mucho respeto por el lector, no he puesto nada que dijera yo aquí no puedo seguir leyendo, esto es escabroso, no, lo tengo que cerrar y no puedo seguir. No, lo he explicado de manera... O sea, si tú imaginas es duro, pero si lo lees, está explicado de manera sutil. Ahora, si la imaginación es libre, ¿no? Y bueno, sí me costó, cuando hablabais de que si se podía escribir a ratos o se podía escribir muy seguido y tal, yo podía haber escrito cada día. Sin embargo, el personaje no me dejaba escribir cada día. Eso sí, son capítulos cortos porque el día que me sentaba a escribir tenía que volcarlo de golpe porque era tan importante el meterme dentro y el cambiar de personalidad
que no podía dejarlo a medias para volver a meterme el día siguiente. Eso sí que es verdad. Complicado. Y bueno, pues ha salido lo que ha salido. Pero yo soy buena persona, ¿eh? Sí, pues luego hay esa otra parte en que la gente se cree que lo que cuentas en los Sí, libros eres tú. La gente se cree que tú eres el personaje y no. En este caso es un Pues siempre hay un antagónico. poquito ese elemento. Sí, Antagónico totalmente a mí, o sea, no tiene nada mío. Bueno, sí tiene algo mío, no ella, pero hay cosas que le suceden Claro. que, bueno, O sea, siempre cuentas en los cosas... libros, inevitablemente, más Claro. o menos de manera clara, hay si elementos vamos por la vida autobiográficos, con los ojos siempre. abiertos y algo te sucede, como tú dices, he metido en mi novela una cosa que me pasó, Exacto. o una cosa me han explicado. Sí, a ella le pasan cosas, o ella ha explicado en la novela Sí, pero ciertos eso no quiere decir que tu aspectos a mí me han personaje seas tú. sucedido, Lo que pasa es que utilizas tu ciertas vida cosas, también, claro. escenarios que yo he conocido, todas esas cosas, y solamente lo saben las personas que me conocen. Por ejemplo, mi hermana me ha dicho, ¡ay, ha salido fulanito que era no sé quién! Sí, lo ha Claro. reconocido en la novela, pero nada más. O sea, yo no tengo nada que ver con la forma de ser de ella. ¿eh? O sea, que podemos ir a cenar contigo. Habéis cenado conmigo Vigilándola, perfectamente. vigilándola de reojo, por lo que se ve. Perfectamente, no me como. Bueno, y además si soy buena como ella, lo que hago no lo habéis sabido, no lo sabrá nunca nadie. Pues yo quería preguntaros a los dos que, bueno, aparte, imagino, el primer objetivo de la novela, de vuestras novelas, de las tres, es entretener. Pero, ¿cuál es el segundo objetivo o otro principal objetivo? Me imagino que en el tuyo es algo que tiene que ver con los animales, con el respeto y tal. Con el tuyo quizá la corrupción y mostrar la evolución del crimen o la lucha contra el crimen a lo largo de varias décadas. ¿No? O sea, me parece que el policíaco es un género que es muy útil, como si dijésemos, porque mientras sostenemos entretenidos con quién lo ha hecho, por qué lo ha hecho, esta pista, esta otra, de fondo podemos hablar de otras cosas. Y entran bien, entran fácil porque tú estás enganchado y pasando páginas con lo otro. Entonces, es un equilibrio difícil porque si yo te hablo de cómo nos comportamos los humanos con respecto a los animales, pero te despisto de la trama, no funciona. O sea, es decir, esto no es, o sea, cuando yo hablamos de que hablo de animales y tal, yo estoy seguro ahora porque hemos insistido, pero la gente que se lo lee luego dice, oye, me han hablado de animales, pero no es como una cosa que de repente digo, oye, pum, un documental en mitad de la novela, no. O sea, está todo muy implicado en la trama, en la novela, todo eso. Tú vas leyendo y vas leyendo una historia y cuando acabas, yo creo, y dice, ahí va, pues fíjate, ¿sabes que los chimpancés hacen esto? O sea, que te ha entrado de una manera natural, por eso mis personajes tienen que tener que ver con la trama, porque si no, no te entra de una manera natural. O sea, es decir, si el policía no tiene una relación especial con los animales o la veterinaria no tiene una relación especial, te canta cuando hay alguna comparación. Pero si todo el mundo tiene una cierta relación, tú lo lees de una manera natural. O sea, tú estás leyendo una novela y simplemente, pues cuando la acabas dices, anda, pues me he enterado de una serie de cosas que yo no sabía, ¿no? O en otra novela que va de Atapuerca, pues cuando acabas de leer dices, oye, pues ahora sé cosas de excavaciones y sé cosas de cómo era el ser humano primitivo y si se parecía hace 100.000 años, nunca sabes preguntar, ¿hace 30.000 años el ser humano era igual que ahora? ¿O era distinto? Pues acabas la novela y tienes opinión. Dices, pues mira, hace 30 años el ser humano era igual que ahora. Más fuerte, más guapo, más listo, pero podía haber ido a la universidad perfectamente, a nuestra universidad, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Sí. Bueno, yo básicamente es ver lo que tú has dicho. Es decir, para mí la idea fundamental es el entretenimiento. O sea, entretenimiento es posible, entretenimiento no tontorrón, entretenimiento de calidad, que te haga pensar, pero en este caso la idea para mí fundamental era, yo quiero atrapar al lector. Un poco lo que más me puede alegrar, que me has dicho tú, de me quedé sin dormir porque la estaba leyendo, no sé qué, eso es en esta novela el mayor elogio que me puedes decir, porque la idea es esa. Yo te he ofrecido todo un universo, 40 años de la vida de unas personas, unos determinados personajes, tal. Lo que quiero es, en cuanto pueda, en las primeras páginas, agarrarte y que te tenga que ya no te vas a ir en 600 páginas. Es decir, la novela no tiene ningún relleno, es decir, intento que prácticamente en todas las páginas vaya pasando algo, en todos los capítulos vaya pasando algo que afecte a la trama, no florituras ni literarias, ni argumentales, ni nada, en esa idea. Es decir, quiero que te lo pases muy bien. Y ya de paso, como dice Manuel, hombre, si encima te hace pensar un poco sobre la corrupción de los políticos, sobre cómo pueden ser los policías cuando se echan a perder, o sobre cómo es la evolución de unos chicos que nacen en un barrio marginal y tienen que salir adelante a golpe de tráfico de drogas y demás, pues mejor todavía. Es lo que hablábamos antes del escenario, ¿no? El escenario de concepto, el escenario físico. Pero la idea fundamental, en este caso para mí de esta novela, sobre todo es que al final termina de llegar, uy,
qué bien me lo he pasado. A mí con eso me basta. Si además te ha hecho pensar en otras cosas, bien. Pero si cuando pases la última página dices, qué buena noche, o qué buenos 2 días, o qué bueno lo que tardes en leerte el tocho, y dices, joder, qué bien me lo he pasado, ese es el objetivo. Sí, yo en esta novela claramente también, yo vengo de la televisión. O sea, yo si os aburrís me tiro por la ventana. Claro. O sea, es decir, para mí eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, esta es la novela que tiene capítulos más cortos de todo lo que he escrito nunca. O sea, es una novela que es muy rápida, muy vertiginosa, pasan muchas cosas. O sea, eso en esta novela para mí ha sido esencial y por eso he trabajado también mucho la estructura. Claro. Porque tenía que pasar lo que tenía que pasar, y solo hay de vez en cuando algún adorno para definir mejor a los personajes, ¿no? Para encariñarte con ellos Pero- me permito alguna pequeña pausa. Pero Pero eso requiere el trabajo previo del ritmo que vas a imprimir, cómo van a ser los capítulos, en fin, toda esa cocina previa al momento en que te pone... Pero si no te entretienes, no se sé, fastidia todo. Sí. Exacto. ¿Da tiempo a algo más o ya está? Hay una pregunta. Si me escucha. Es para ti, Manuel. Mi padre trabajó 15 años en un safari. ¿En dónde? En un safari. Qué bueno. Yo tuve la suerte de que, bueno, en mi adolescencia y niñez he pasado muchísimas horas allí, porque en vacaciones prácticamente nos íbamos con él por la mañana, mi hermana y yo, y pasábamos ahí el día. Y antes has hecho mención de que tú pasaste una noche allí, ¿no? Yo recuerdo que mi padre perdió las llaves del coche en la reserva y no podíamos irnos, entonces accedimos a la reserva de noche y creo que ha sido una de mis peores noches porque... Hombre, eso es mucho peor que lo mío, porque ahí estaban sueltos los animales. Sí, estaban sueltos. Claro, entonces, claro, lo me mío- gustaría saber cómo fue esa noche. No pasé la noche entera, me quedé un rato. O sea, es decir, hay una cosa muy bonita y es que en el biopark se guardan todos los animales por la noche. Todas las noches los animales se guardan en los cobijos, que son enormes, y ahí comen y demás. Entonces, es muy curioso porque las primeras que se van son las jirafas. Las jirafas, en el momento que el sol baja, se van ellas solas a la puerta de la guarida porque son muy miedosas las jirafas. Entonces, hay una cosa muy bonita y es que las jirafas son muy miedosas y los leones ven muy bien por la noche. Entonces, se las comen por la noche. Entonces, en la naturaleza las jirafas duermen de pie. No se tumban, duerme medio cerebro, otro medio y tal. Sin embargo, en el parque, las jirafas se tumban para dormir. Esto es están impresionante, tranquilas, porque no no tienen te- miedo. Claro. Es decir, cuando hablamos del miedo, en el parque no tienen miedo. Y saben que no les va a pasar nada. Y se tumban, se relajan, algo que jamás habían hecho en la naturaleza. Y sin embargo, por ejemplo, los leones y los elefantes son los últimos en entrar, porque no tienen miedo. Son animales que no tienen miedo, son muy, muy potentes y no tienen miedo. Entonces los elefantes son los últimos en entrar. Y yo me quedé a verles entrar, entraron ya de noche, y entonces ya me quedé en el parque un poco pues para pasearme de noche, un poco porque hay alguna escena que pasa de noche, entonces me quedé de noche, se oía, hay ruidos, se oía rugir a los leones, tal, pero no era lo tuyo porque estaban todos guardados. Lo que sí, ya como anécdota graciosa es que de repente un guarda jurado me cogió y me dijo, hay un tío en el parque de noche, se ha colado y tal. No, que tengo permiso. No me detenga, que tengo permiso. Pero no me quedé Viene a toda hacer la un noche, me botellón, quedé viene a un hacer el rato. botellón. O te pega un tiro Viene a hacer el directamente, botellón. Sí, eso. No, que soy abstemio yo. Otra cosa que me fascinó era las estructuras sociales que tienen entre ellos. Sobre todo monos, babuinos, todo ese tipo de especies. Sí, bueno, esto también lo Son explica homínidos él o en el- impresionante. Sí. Que Esto hay ya a lo veces explica. hay anécdotas que he contado en Petit Comité, la gente no me cree, que tienen sus propias organizaciones de Sí, sí, justicia, sí. Sí, sí, leyes sí. y demás. Mira, y hay una normas. anécdota maravillosa que no está en la novela, entonces os la voy a contar, pero que implica mucho de la muerte, ¿no? En la novela sí se reflexiona mucho cómo nos impacta a los humanos la muerte y cómo a los elefantes, a los chimpancés. Os he contado un caso antes. Hay un documental maravilloso en Netflix donde hay una tribu, una tropilla de chimpancés y hay una lucha de poder, ¿no? Hay un chimpancé que es el jefe y ya está un poco mayor. Y hay una lucha de poder porque los chimpancés, al igual que en tu novela, los políticos hacen pactos. O sea, de repente hay dos que no sabes cómo, se ponen de acuerdo para matar al otro. Bueno, se ponen de acuerdo, están ahí, ves que están durante un tiempo pues como cotilleando tal, y ya llega un momento, pasado unas semanas, que lo atacan y lo dejan muerto prácticamente tendido en el suelo. Y lo dejan tendido en el suelo y entonces se hacen los jefes, uno más jefe que otro, cogen a toda la tropilla y se las llevan al río y se van. Y una cámara sigue a la tropilla y otra cámara se queda con el pobre este que se queda en el suelo así lleno de moscas. Macho, oye, sangrando, le han comido una mano, tal, o sea, fatal. Y al cabo de 2 o 3 días empieza, oye, pues no estoy tan mal, tal, se levanta, tal. El tío, pero está fatal, o sea, está muy mal. Y el tío empieza a buscar al resto de la familia. Y cuando los encuentra, es impresionante porque se yergue, eriza todo el pelo y entra en el campamento como una aparición. Para los otros estaba muerto. Y cuando entra como una aparición, que le habrían hecho así, ping, y se habría caído porque estaba destrozado,
Los otros hacen esto de señal que hacen para pedir perdón y tal, oye, se rinden y vuelve a ser el jefe. Y el tío de verdad estaba que no podía ni tenerse en pie. Entonces yo digo, es un resucitado. Es decir, hay algo en esa mentalidad del chimpancé primitiva que de la muerte no se vuelve. Y este tío ha vuelto. Luego, hay algo admirable. En el cerebro del chimpancé había algo admirable porque este tío había vuelto de la muerte, ¿no? Y siguió siendo el jefe hasta que terminó el documental. Luego ya no creo que durase mucho más porque estaba ya mayor. Bueno, ¿da tiempo a algo o...? Yo creo que Hoy acabamos. estaríamos hasta que se hiciera de día, pero la última, Venga, ¿verdad? Y Paco. por ser Paco, Venga. y por ser Paco. No es pregunta, es solamente un último comentario. Va, entonces no. Le quería hacer a Manuel, bueno, simplemente por si te quedas un poquito más tranquilo, el puto Joe Nesbo se inventó una escopeta. ¿Quién? Joe Nesbo, sí, si Joe Nesbo se inventó una has escopeta. leído Petirrojo, se inventa una escopeta, un bueno. supuesto, es que lo tengo grabado porque no se la perdono, o sea, un supuesto rifle Marlin de francotirador que atravesaba árboles. Hombre, y yo leía árboles ese otra libro vez. fascinado y luego me tiré, evidentemente, a Google a buscar cómo habían sido los rifles Marlin para descubrir que no habían existido jamás, Qué que bueno, se lo habían inventado. Yo en vez de eso me fui a las fuerzas especiales en Alicante de tiradores de precisión y les pregunté, oye, a ver, vamos a solucionar este temita. ¿Cómo hago esto? Pues para que veas que lo hiciste de manera más honesta que yo, Ernesto, que me dejó con el No, y me dieron, hay opciones. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por nos habéis gracias hecho a pasar un rato extraordinario y les damos un aplauso y a todos os emplazamos para mañana. Muchas gracias. Bueno, yo solo quería recordaros que las novelas están allí fuera y que aquí aprovechar que tenéis a los autores por si queréis que os la... Porque una novela es una novela, pero una novela firmada es otra cosa. Bueno, muchísimas Es un gracias. tesoro. Muchas gracias.